Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador de nuestro estado de Hidalgo, le solicitamos de manera respetuosa nos brinde su mensaje y lleve a cabo la declaratoria inaugural. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero inicialmente expresar nuestra más cálida, nuestra más cordial bienvenida a Hidalgo, tierra de trabajo, a quienes formando parte de esta conferencia de todo el país han tenido a bien asistir a este suelo con esta gente que lo recibe con los brazos abiertos, con nuestra calidez acostumbrada y que sabemos que su presencia en esa interacción de ideas, en ese intercambio de experiencias y opiniones habrá de ser muy positiva, pensando en temas que hoy por hoy deben ser parte de la agenda principal del país en una política pública orientada, diría yo, fundamentalmente a la transparencia. Desde luego no pienso entrar en los detalles porque aquí con la intervención del licenciado Alfonso Carballo y desde luego de los comentarios que hizo Pablo Máhuad y Manuel Menes, pues ya queda claro cuál ha sido la actitud, la posición del Estado, la preocupación y los avances que afortunadamente tenemos en la entidad. Y desde luego le agradezco a Alfonso Carballo que hayan resuelto realizar esta reunión bianual, entiendo, en Hidalgo, porque eso nos permite mandar un mensaje desde aquí y a todo el país de lo que se requiere en esta tarea, pensando en un momento importante para la nación, que es el cambio de sexenio. Estamos en medio de una transición, yo diría y calificaría de histórica para el país, y es importante que uno de los temas que esté en el medio como un tema transversal para toda política pública, precisamente sea el de la transparencia por la vía de la mejora regulatoria. Yo quisiera simplemente platicarles a quienes entiendo, hoy todos ustedes son los expertos, son los especialistas en la materia, no quisiera definirles qué es esto, ustedes son quienes lo saben con mayor claridad, simplemente platicarle las experiencias de quien tiene la responsabilidad real frente a los ciudadanos y que cuando está uno en campaña, cuando está uno con los grupos empresarios o la sociedad civil, estructura uno el discurso para decir, yo sí voy a trabajar con transparencia, yo sí voy a bajar los trámites, yo sí voy a generar una serie de medidas que nos hagan más competitivos. Pero cuando uno llega a hacerse cargo de la responsabilidad, y lo digo en dos etapas, tuve el privilegio de ser alcalde y hoy que tengo el privilegio de ser gobernador, se encuentra uno con el marasmo, no solo de trámites, no solo con que las mismas leyes que hemos ido armando y muchas veces cuando se legisla, y hablando de todo el proceso legislativo, desde que se envía la iniciativa por parte del Ejecutivo hasta cuando se revisa en el Congreso, muchas veces no se revisan las leyes colaterales, complementarias o conexas. Y entonces lo que hace uno, pues es verdaderos enredos por no tener claridad de todo el marco legislativo. No solo encuentra uno esa circunstancia, encuentra uno además la cantidad de trámites que crea la práctica en la mayor parte de los casos, porque en México tenemos un problema, que tenemos las leyes que regulan, en ocasiones, muchas veces tenemos los reglamentos, y no siempre, pero en las menos de las veces tenemos los manuales. Entonces, ¿quién realmente genera los trámites? Pues aquella persona que está en la ventanilla o responsable que dice, no, yo creo que mejor sacamos un formato y que nos llenen o que nos traigan estos documentos. ¿Con qué principio? Pues con el criterio de la práctica, y estas prácticas se hacen costumbre y la costumbre un día se queda como si fuera el manual del reglamento. En el medio de ello está la actitud de los servidores públicos, que aprovechando el marasmo de trámites siempre buscan cómo sacarle provecho. Y no digo que se busque por la vía de la corrupción la dádiva económica. Muchas veces el forzar a la persona que va a hacer el trámite
simplemente a pedirle el favor o invitarte a comer, cosas que suelen pasar muy eventualmente, ¿verdad? Todo esto hace que se enrede y que la imagen que se tiene hacia afuera de un área administrativa en particular sea de una total opacidad, o que quienes tramitan ya sepan de antemano, hasta como una práctica normal, que para que salga el trámite pues hay que entrar en ese marasmo de relaciones. Dos ejemplos encontré en la presidencia municipal. Uno, el trámite más interesado por la gente es la licencia de uso de suelo. Y yo encontré que llegaba a tardar hasta 3 meses para que la gente, el constructor o el particular, pudiera obtener la licencia de uso de suelo. Y otro trámite, en otra área, es la licencia o la autorización para el traslado de dominio, cuando alguien está escriturando, y también encontramos hasta 2 y 3 meses para que saliera ese trámite. El trámite se perdía en el marasmo de pasos y de intereses que había hacia dentro de las oficinas. Yo me quedé traumado de la presidencia porque salí al año 3 meses de ser presidente y no pude regularizar ese trámite del traslado de dominio, ni el de licencia de uso de suelo. Hoy, afortunadamente, ya con la preocupación que hemos tenido, hemos platicado con el presidente municipal y hoy ya anda, afortunadamente, en no más de 15 días para cada trámite y ya está haciendo el esfuerzo por bajar el trámite. Decía el licenciado Menes, no solo se trata de mejorar las prácticas hacia el particular o los trámites que hacen los particulares en general, sino también hacia adentro de gobierno en los trámites internos. Y encontré un trámite, el más común, el más general, que todavía me tiene preocupado, aunque ya vamos arreglando muchas cosas, que es el de la ejecución de la obra pública. ¿Cuántas áreas intervienen en la ejecución de obra pública? Es impresionante, se mueve todo el gobierno, porque interviene desde el gobernador que autoriza la obra o pide la obra por alguna gestión, después va a planeación para ver si hay marco presupuestal, va al área ejecutora para hacer proyecto, del proyecto regresa a planeación para validar, luego va a finanzas para afectar el presupuesto, regresa a la ejecutora para la licitación, se hace la licitación, finalmente un día arranca la ejecución y luego hay una doble función y en el medio pues, supervisa la licitación la Contraloría y luego en la ejecución pues, interviene la propia dependencia ejecutora junto con la Contraloría. Dicho así, parece muy claro, pero que un expediente pase de un área a la otra, ¿de quién depende que lo corretee, como vulgarmente decimos? Se pierde. Oye, ¿qué pasó con la obra? Pues no me han mandado los expedientes. Oye, ¿quién lo tiene? Los está validando planeación. Oye, pero quedamos la obra hace un mes, pues es que no ha salido el oficio de autorización para que se licite. O sea, siempre hay un porqué en un área administrativa que nos dice no que vamos bien, sino por qué no se hacen las cosas. Y el mismo gobernador dice, bueno, oye, si ni el gobernador puede hacer que esto camine, pues ¿quién lo va a hacer caminar? Y no es posible que los trámites queden sujetos o a la deriva o al criterio de alguien que a ver si amaneció ese día con el ánimo de apurarse. De ahí que, desde luego, hacia dentro del gobierno, esto ya lo estamos corrigiendo. Luego encontramos que había una gran cantidad de obras, pero una gran cantidad de obras que el reporte definía como no terminadas. Y desde el año 2009, 2010, 2010, pues, ¿cómo tenemos? Y no era eso. Simplemente pues, que el último oficio de cierre no estaba, que faltaba una inspección y que no se había hecho, que a alguien se le había olvidado de levantar un acta, o sea, por algún trámite, incluso hasta se decía que no se había pagado la obra, cuando en realidad físicamente ya los cheques habían salido, pero el reporte no estaba, porque no se había cargado la partida adecuada, porque a alguien se le había pasado ahí, cargaron la computadora. Esto lo tuvimos que corregir, prácticamente creamos durante todo el año pasado y parte de un equipo de gente que dedicara a revisar obra por obra, de miles que son, para ponerlas en tiempo, en ordinario, cerrar expedientes y corretear y apurar
las que están en tránsito y las que están, y hoy estamos afortunadamente teniendo ya una gran cantidad de obras terminadas. Pero no se trata, yo creo que no se trata de que un día el gobernador o el presidente se tengan que meter en lo personal a todos los trámites. Se trata que esto genere, sí se tiene que generar una legislación más ágil, que elimine trámites, un marco normativo entre leyes, reglamentos y todo lo que tenga que ver, se tiene que aligerar, se tiene que diseñar. En la otra, tenemos que aprovechar la tecnología para que los trámites se lleven a sí mismos por la vía de la tecnología. Y desde luego hay cosas que ahora hay que hacer. Aquí no hemos avanzado como yo quisiera, espero al final de esta administración dejarlo muy adelantado, el tema del registro público de la propiedad. Quitando la tenencia, que estamos ahí en esa discusión si se queda o no, qué pasa con los estados, quitando la tenencia, resulta ser que el registro público de la propiedad, y me imagino que para muchos estados, genera los ingresos más importantes propios de una entidad, los derechos por registro público. Y luego no siempre le ponemos la atención que requiere el propio registro público. De ahí que hoy estamos en ese escenario de digitalizarlo, de modernizarlo por completo. Desde luego hay fondos aquí de diferentes áreas federales, empezando por la Secretaría de Economía, que ha ayudado para la modernización del registro público del comercio, y con ello tenemos que ir avanzando en la modernización y en la digitalización y el mejor manejo de los archivos. Entonces, reitero, sí se requiere la modernización del marco normativo, la aplicación de la tecnología, la capacitación del personal, pero también la generación de una nueva cultura en el personal que maneja todo esto. Porque de ahí depende, al final de cuentas, el trámite y que esto corra, depende de la actitud de la gente que lo está manejando. Al final de cuentas, no la manejan las máquinas. Las máquinas responden al diseño y a las indicaciones, pero no a las actitudes. De ahí que trabajar en esto es lo que a nosotros nos debe de dar la certeza de que hacia adentro hacemos las cosas bien, en tiempo y en forma, que optimizamos los recursos, que no desperdiciamos los recursos y que al final de cuentas, con todas las acciones, cumplimos con el mandato o con los mandatos que en general nos da la sociedad. Y hacia afuera hay dos temas que son importantes. Uno, dar la certidumbre al particular, llámese que va por su acta de nacimiento o llámese aquella persona o aquellas empresas que están esperando invertir grandes cantidades en un territorio, en un estado, y que por lo tanto requieren de certidumbre de en dónde van a depositar su capital, a dónde lo van a arriesgar. Y esa confianza y esa certidumbre se les otorga por la vía de este tipo de mejoras, de este tipo de instrumentos. Certidumbre que tiene que ver con la eliminación de los trámites y al final de la opacidad y de la corrupción, o sea, generar una absoluta transparencia. Y todo esto en conjunto es lo que nos debe de dar esa visión de competitividad. Yo por ello celebro que se desarrollen estas reuniones, porque la competitividad no la puede generar un Estado solo. Recordarán que las actividades mercantiles, comerciales, son actos nacionales, son actos federales, y la competitividad entonces la tenemos que generar como nación, como país. Y yo creo que si hacemos una buena sinergia desde los estados, desde lo local, podemos ir abonando a ese nuevo escenario. Qué bueno que el gobierno federal tenga esta como política pública, qué bueno que armonice y que permita este intercambio de experiencias, pero la experiencia aquí nos ha dado que lo que no hagamos nosotros, con actitud y voluntad, pues nadie lo va a hacer, nadie nos lo va a venir a hacer, nadie nos lo va a venir a dar, me refiero a cada entidad federativa. Por ello yo celebro esta reunión, mucho agradezco nuevamente que se dé en el estado de Hidalgo, agradezco nuevamente la presencia de todas y de todos ustedes, como la de el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Valentín Echavarría, o la consejera presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública,
gubernamental del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente agradeciendo la presencia de Alfonso Carballo. En verdad les deseo por el buen nombre de México, por la buena imagen del país, por elevar nuestros niveles de competitividad. En verdad les deseo el mayor éxito que pueda haber a través de este intercambio de experiencias libre, espontáneo y que seguramente dará magníficos resultados. Una vez más, bienvenidos y gracias por estar en Hidalgo, tierra de trabajo. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador de nuestro estado de Hidalgo. Perdón, si me permiten, y nuevamente agradeciendo y reconociendo esta extraordinaria voluntad de todos ustedes para propiciar políticas públicas que generen mejores modelos de simplificación administrativa y por lo tanto que se aproveche al máximo de la tecnología para mejorar las prácticas gubernamentales. Hoy, 18 de octubre del año 2012, es para mí un verdadero privilegio declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta 30ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria. Enhorabuena, muchas felicidades. Se despide de ustedes el gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, quien ha declarado inaugural la 30 Conferencia Nacional hacia la consolidación de la gobernanza regulatoria. Nuevamente, con el aplauso de ustedes, despedimos al gobernador de nuestro estado de Hidalgo, al licenciado José Francisco Olvera Ruiz. Gracias a todos ustedes por su presencia a este acto de la mejora regulatoria en la 30 Conferencia Nacional hacia la consolidación de la gobernanza regulatoria. Se despide de ustedes el gobernador del estado de Hidalgo, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, agradeciendo su amable asistencia a este importante acto de la 30 Conferencia Nacional hacia la consolidación de la gobernanza regulatoria. Hidalgo, tierra de trabajo.